Vamos a dar inicio, permítame. Eh, Aquí estamos. Bueno, el día de hoy vamos a empezar a ver lo que viene siendo la resistencia eléctrica. ¿Sí? Vamos a empezar a ver lo que viene siendo la resistencia eléctrica, cómo es que se comporta en el tema de los circuitos. La resistencia eléctrica es una de las partes fundamentales de la electricidad. Recordemos que tenemos lo que viene siendo el voltaje, y, la corriente y también tenemos la resistencia. Es una de las tres de lo fundamental en el área de la electricidad. Prácticamente vamos a ver lo que viene siendo la electricidad como lo siguiente, permítame. Bueno, como ya sabemos, lo que viene siendo el voltaje, ¿verdad? El voltaje es aquella fuerza que va a empujar el agua, ¿sí? En ese caso, que va a empujar los electrones, ¿verdad? Y el flujo, ¿verdad? El flujo de corriente viene siendo la corriente eléctrica. Ahora bien, la resistencia es esto, mire, vamos a enfocarnos en aquí en el área de la perilla. La perilla, si yo la abro mucho, va a salir bastante agua. Y si yo la abro poco, va a pasar poca agua. Eso es lo que viene siendo el tema de la resistencia. Que si la resistencia es más grande, ¿verdad? Entonces va a caer menos agua, miren. Ahora, si tiene menos resistencia, va a pasar más agua, ¿sí? Prácticamente aquí, recordemos que mientras más abrimos una llave, ¿verdad? Mientras más la abrimos, va a oponerse menos al paso del agua. Entonces, así es, así mismo viene siendo el tema de la resistencia eléctrica. Si la resistencia eléctrica deja pasar más electricidad, la electricidad va a fluir con mayor facilidad. Ahora bien, si la resistencia es una resistencia que se opone, entonces no va a permitir el paso de la electricidad. Por ejemplo, no, en los materiales aislantes. Recordemos que los materiales aislantes no permiten el paso de la corriente. Y porque no permiten el paso de la corriente es porque su resistencia es muy elevada. ¿Sí? Es muy elevada, miren. Entonces, si nosotros tenemos mucha resistencia, el agua va a ser poco. Y si tenemos casi que nada de resistencia, pues el agua va a seguir bastante. Hasta así mismo con el área de la electricidad. Si una electricidad es muy grande, o sea, si se opone bastante a la corriente va a pasar, pero así por poquitos. Ahora bien, si no hay resistencia, ¿verdad? Si no hay nada que impida el paso de la corriente va a fluir con facilidad. Dice, experimentalmente se comprueba que si entre los extremos de un conductor, en este caso, se aplica em, se aplican distintas diferencias de potencial, voltaje 1, voltaje 2, voltaje 3. El conductor consume distintas cantidades de electricidad, corriente 1, corriente 2, corriente 3, de tal forma que la relación entre voltaje e intensidad siempre es cantidad constante, que se llama resistencia eléctrica del conductor. El, la resistencia eléctrica viene dada por la siguiente fórmula, miren. Voltaje dividido corriente, que es lo que vamos a hacer ahorita. De tal modo que vamos a ver lo que viene siendo la ley de Ohm. Y la ley de Ohm es una de las leyes fundamentales en el área de la electricidad, porque gracias a la ley de Ohm nosotros podemos calcular eh, qué tipo de cable voy a utilizar, si un cable grueso, un cable delgado, puedo saber todo eso.
También puedo saber si, digamos, qué tipo de flipón utilizar para determinado circuito. Para eso nos va a servir lo que viene siendo la ley de Ohm. La letra V representa la tensión en voltios. La letra I es la intensidad en amperios. Intensidad o corriente, ya habíamos dicho que es lo mismo. Intensidad y corriente eléctrica viene siendo lo mismo. Y la resistencia, que se expresa como con la letra griega omega, ¿sí? Que es el ohm, ¿sí? Resistencias se miden en ohm. Entonces, preguntas de exámenes. Voltaje, ¿cuál es su unidad de medida? Voltio. Corriente o intensidad eléctrica, ¿cuál es su dimensional? Amperios. Resistencia, ¿cuál es su dimensional? Ohmios, que se expresa por esta letra griega. La ley de Ohm dice, la relación que existe entre el voltaje que se aplica a un conductor y la intensidad de corriente que éste consume es la cantidad constante que se llama resistencia, que se opone al paso de la corriente. Que la resistencia se exprese en ohmios es para hacer honor al físico alemán Jorge Simons Ohm, descubriente de esta ley básica para la electricidad. Y si se emplea en un múltiplo o submúltiplo de unidades, miren. Podemos, así como nosotros teníamos los prefijos así de kilómetros, vamos a ver qué otra cosa, centímetros, ¿verdad? Que todos esos son, digamos, ya derivados, también lo podemos aplicar con los ohmios. En este caso tenemos mega ohmios, también podemos tener kilo ohmios, y sucesivamente, ¿verdad? Ahora bien, la definición que nosotros vamos a estar utilizando para la ley de Ohm va a ser la siguiente. Ahí está. La corriente eléctrica que circula por medio de un conductor es directamente proporcional al voltaje aplicado e inversamente proporcional a la resistencia aplicada. Bueno, en base a esto vamos a nosotros deducir la fórmula, ¿sí? Vamos a ver. Primero que nada vamos a ver cuáles son los datos, ¿va? Recordemos que la corriente viene dado por eh, la dimensional I, ¿sí? Y lo que viene siendo el voltaje o diferencia de potencial viene dado por la letra V. Y la resistencia viene dado por la letra griega omega, que significa ohmios. Ahí estamos. Bueno, entonces vamos a deducir esta fórmula. Vamos a ver cómo nos queda. En este caso nos dice, miren, la corriente eléctrica que circula por medio de un conductor, la corriente que circula por medio de un conductor es directamente proporcional al voltaje. ¿Qué significa directamente proporcional, Wilson? ¿Eso qué significará directamente proporcional? Que la da o la envía directamente. Sí, prácticamente sí, pero prácticamente en resumen, ¿verdad? Si digamos dice directamente, significa lo siguiente, miren, aquí tenemos la corriente y aquí tenemos el voltaje. Significa que si
nosotros tenemos un voltaje alto, la corriente también va a ser alta. Ahora bien, si tenemos una corriente pequeña, perdón, si tenemos un voltaje pequeño, la corriente también va a ser pequeña. Es por eso que dice aquí, directamente proporcional al voltaje aplicado. ¿Sí? Directamente proporcional. ¿Por qué? Porque si el voltaje crece, la corriente también. Si el voltaje es más pequeño, la corriente también se va a hacer más pequeña. Entonces, nosotros podemos deducir de esta manera que la corriente, ¿sí? La corriente va a ser igual al voltaje, ¿sí? La corriente va a ser igual al voltaje, porque si uno crece, el otro también. Si uno se hace más pequeño, el otro también, ¿sí? Va a ser, digamos, igual, ¿verdad? Si uno crece, el otro también. Ahora bien, ¿qué nos dice? Que la corriente también es, permítame que me hizo falta una letra. Ah, no, ahí está. Dice inversamente proporcional a la resistencia aplicada. Si directamente proporcional significa que si uno crece, el otro crece, ¿qué significará inversamente, Nilsson? ¿Qué significará inversamente proporcional? Sí, no sé, profe. ¿No? Va. Vamos a ver. Aquí tenemos la resistencia. Va, mira pues. Cuando decimos directamente proporcional, decíamos que si uno crece, el otro también. Ahora bien, como nos dice inversamente, vamos a tener lo siguiente. Si la resistencia crece, si la resistencia crece, la corriente va a ser más pequeña. Y miren, inversamente, ¿verdad? Porque si uno crece, el otro se hace pequeño. Y todo lo contrario, ¿verdad? Si la resistencia se hace más pequeña, la corriente va a ser más grande. Por eso que se llama de inversamente proporcional, ¿sí? Porque si uno crece, el otro se hace más pequeño. Y si la resistencia se hace más pequeña, la corriente se hace más grande. No sé si ahí me entendió, Nilsson. Sí, profe. ¿Sí? Vale. Entonces, matemáticamente, nosotros podemos expresarlo de la siguiente manera, que la corriente va a ser igual a lo inverso, que se escribe así, miren, lo inverso de la resistencia. Ahí va, ¿sí? Prácticamente así se estaría expresando, miren, lo inverso de la resistencia. Ahora bien, como nosotros tenemos la interacción entre voltaje y resistencia, vamos a unirlo en una sola fórmula. En este caso, entonces, la corriente va a ser igual a la interacción entre el voltaje y la resistencia, ¿verdad? Entonces va a ser igual a el voltaje multiplicado por la resistencia, ¿verdad? Por la resistencia. Ahí está. Por la resistencia. ¿Sí? Voltaje por la resistencia. En este caso, estas fórmulas, pues no es que nosotros las vayamos a usar así, porque obviamente no puede haber corriente si no hay, si no hay voltaje, ¿verdad? Y si no hay resistencia, tampoco hay flujo, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros hicimos fue hacer eso, ¿eh? Entonces, aquí tenemos ¿cómo se llama? Una multiplicación de fracciones, ¿verdad? Entonces voy a multiplicar. Multiplicación de fracciones se multiplica en línea cruzada. V por 1 sería V. Voltaje dividido resistencia expresada en ohmios. Y ahí está, bien. Ahí está. Con esto, nosotros ya hemos determinado cuál es la fórmula de la ley de Ohm. ¿Por qué lo hicimos así? No solamente lo leímos, porque hay que entenderle del por qué, ¿verdad? Hay que entender que si uno crece, el otro va a crecer, o si uno crece, el otro se va a hacer más pequeño. Esto, ¿verdad? Eso, como ya dije, no es así, no es que sea fórmula, ¿verdad? Sino que solamente
fue para el tema de la interacción. ¿Sí? Eso fue para el tema de interacción. No sé si hay dudas, Emilson. No sé si ya copió. No, no hay dudas, profe, ya copié. Vamos a ver ahora lo que estamos hablando en el simulador de idioma. Idioma. Rápido. Ahí estamos. Bueno, en este caso, lo malo es que, digamos, está... Bueno, vamos a ver aquí mismo. Aquí la fórmula está en voltaje. Entonces, es por eso que nosotros debemos prestar atención en física, porque para obtener el voltaje de aquí, ¿qué es lo que hay que hacer, Nilsson? Para obtener el voltaje de esta fórmula, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer para obtener el voltaje? Aquí lo que nosotros debemos hacer es despejar. Entonces, el voltaje va a ser igual a la corriente. Va a ser igual a la corriente. Si resistencia está dividiendo, ¿qué pasa al otro lado del mismo? Si resistencia está dividiendo de un lado, ¿a qué va a pasar al otro lado? Bien, debemos encontrar lo que viene siendo el voltaje. Repito, ¿verdad? El voltaje va a ser igual a la corriente, pero esta resistencia que me está haciendo estorbo, debo sacarla de ahí. Si está dividiendo el voltaje, ¿a qué va a pasar al otro lado? ¿No? Bueno, va a pasar a multiplicar. Miren, va a pasar a multiplicar. Y aquí hemos determinado la fórmula para el voltaje en ley de Ohm. Corriente por resistencia. Corriente por resistencia. Y es por eso, aquí lo tenemos, miren. El voltaje va a ser igual a la corriente por la resistencia. Miren. Vamos a empezar en un área neutro, miren. El voltaje está más o menos y la resistencia también está más o menos. Y vamos a ver cómo es que crece o decrece la corriente. Si yo aumento el voltaje, ¿qué va a pasar con la corriente, Nilsson? Si yo aumento el voltaje. Si el voltaje crece, ¿qué va a pasar con la corriente? ¿También crece? También crece, miren. Miren. Pues eso es lo que pasó ahí. Si el voltaje crece, la corriente también crece. Y si el voltaje se hace más pequeño, la corriente también se hace más pequeña. ¿Sí? Ahora vamos a ver con la resistencia. Si la resistencia crece, ¿qué va a pasar con la corriente, Nilsson? ¿Se hace más pequeña? Se hace más pequeña, miren. Miren, la resistencia se hizo más grande y la corriente más pequeña. Y si la resistencia se hace pequeña, ¿qué va a pasar con la corriente? Se hace más grande. Se hace más grande. Ahí, ¿ven? ¿Bien? Y ahí está. Entonces, si yo digo, ¿verdad? Digamos, en qué circunstancias, ¿verdad? En qué circunstancias la corriente va a ser lo más grande posible. ¿En qué circunstancia va a ser eso? ¿Cuál cree usted, Nilsson? ¿Cuál sería en ese caso? ¿En qué situación va a ser más alto? Lo más grande posible en ese simulador. No, ni idea, profe. ¿No? Va. La situación en que la corriente sea más grande, debemos ver una cosa. ¿Qué es lo que debe ser para que la corriente sea más grande según el voltaje? Para que la corriente sea más grande, ¿qué debo hacer con el voltaje? ¿Aumentarla? Aumentarlo al máximo, miren. Y ahí creció la corriente. Y para que la corriente sea más grande, ¿qué debe hacer la resistencia? ¿Disminuir?
disminuir. Ahí está, miren. Y esa es la situación en la cual la corriente va a ser más grande, ¿sí? Cuando el voltaje sea, ahí sí que lo mayor posible y la resistencia sea lo más pequeño posible. Ahora bien, si yo quiero ver la situación en la que en la que la corriente sea lo más pequeña posible, ¿cuál sería en ese caso, Emilson? ¿Cuáles serían las condiciones entre voltaje y resistencia para que la corriente sea lo más pequeño posible? ¿Cuáles serían esas condiciones? Voltaje disminuye y resistencia aumenta. Miren, en esta situación es cuando la corriente va a ser más pequeña, miren, ¿sí? Ahí es cuando va a ser más pequeña. Y es por eso, como yo le dije, que los aislantes tienen una resistencia muy, pero muy grande, que no permiten el paso de la corriente. ¿Vean? La resistencia es muy grande que la corriente no puede haber corriente porque la resistencia es muy grande. Es aquí como en el agua, ¿verdad? No puede haber, no puede haber flujo de agua cuando no puede haber flujo de agua cuando la resistencia sea lo más grande posible. Miren, en ese caso, la resistencia es lo más grande posible. Y si esa resistencia se hace lo más pequeño posible, es cuando más agua va a fluir. Miren, cuando la resistencia es lo más grande posible, el agua fluye. Cuando la resistencia es muy grande, el agua no va a poder fluir. No puede, ¿verdad? Sí, y si fluye, tal vez va a ser un poquito, ¿verdad? Aunque si fluye un poquito, ya no sería un, un material aislante, ¿verdad? ¿Sí? No sé si me va entendiendo el Milson, no sé si hay alguna duda. Está, profe. ¿Sí? Vale. A ver aquí. Miren, lo mismo podemos ver aquí, ¿verdad? Que cuando nosotros hacemos más grande, digamos, la resistencia, ya va a haber más flujo de agua. Y si nosotros lo hacemos lo más pequeño posible, miren, va a haber menos flujo de agua. ¿Sí? Así es como se comporta la corriente. Miren, si yo dejo que no haya resistencia, en este caso no hay resistencia, miren, hay a muy poca resistencia. Cuando hay muy poca resistencia, la corriente fluye así sin, sin dificultad. Ahora, si yo aumento la resistencia, si yo aumento la resistencia, a la corriente le va a costar más pasar. ¿Sí? Le va a costar más pasar. Así es como debemos ver esto de también eh, de del agua prácticamente, porque el agua viene siendo una representación clara de la electricidad. ¿Mm? Ya dije, el voltaje viene siendo la presión, ¿verdad? Con la que se empuja el agua. Y en ese caso el voltaje va a ser el tema de lo que empuja los electrones. La corriente va a ser el flujo del agua. En ese caso sería el flujo de electrones. Y lo que viene siendo la resistencia es cuánto me vaya a poner al paso de la corriente, ¿verdad? Cuántos que yo me vaya a oponer al paso de la corriente. Ahí estamos. Em, Entonces aquí podemos tener algunas leyes, algunas fórmulas. Dice, la fórmula uno puede expresarse de otro modo, con tal, solo alternar los términos, ¿verdad? Solamente al reescribir la ecuación. Sí, la que ya habíamos encontrado, miren. Ah, bueno, de hecho esas ya son las otras fórmulas despejadas. Pero la principal es la que nosotros vimos aquí. Aquí es la principal. Si yo necesitara determinar una resistencia, ¿qué es lo que debo hacer con esa fórmula en Nilsson? Vamos a ver desde aquí del azul. ¿Qué debo hacer para encontrar una resistencia?
¿Qué es lo que debo hacer aquí para determinar el tema de la resistencia? Nos días para determinar la resistencia, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual al voltaje. Si la corriente está multiplicando, ¿qué pasaría al otro lado, Wilson? Si la corriente está multiplicando, ¿qué pasaría al otro lado? Wilson, ¿a qué pasaría una corriente que está multiplicando al otro lado? Profe, a dividir. A dividir. Ahí estamos. A dividir. Ahí está. Y, perdón, no había visto, sí, no había visto su mensaje, perdón. Ahí está, ¿vean? Entonces ya tenemos nuestras tres fórmulas para la ley de Ohm. Ojo, no es importante recordarse al pie de la letra todas las fórmulas. Con que se recuerde una es suficiente, porque las otras se pueden despejar, ¿sí? Pero a lo que nosotros debemos entenderle más en específico es a eso, miren, a lo que nos dice la ley, ¿sí? A lo que nos dice la ley, porque un error muy común que se hace es, memorizar las cosas, y no hay que memorizarlas, ¿verdad? En ese caso, si nosotros recordamos de lo que nos dice el concepto, las fórmulas salen por sí solas. Pero como ya dije, no es necesario aprenderse las tres, con una es suficiente. De hecho, ni una es necesaria, porque solamente con saber esto ya, ya es más que suficiente. Bueno, dice, vamos a ver. Em, a este caso, miren, cuando nosotros tenemos un voltaje que que se calcule por medio de una resistencia y una corriente, se le conoce como caída de tensión, ¿sí? Como una caída de tensión, ya que la corriente que pasa por un conductor multiplicado por la resistencia del conductor da un voltaje, igual al que al que pierde, perdón, en el conductor, de tal manera que la diferencia de potencial entre el principio de la línea U y V, al final de ellas está sin duda una pérdida de voltaje, miren. Si nos damos cuenta aquí, y esto es lo que vamos a ver la próxima semana, que cuando nosotros tenemos una resistencia conectada de una manera, va a reducirse el voltaje. Y ahí es por eso que ustedes le van a entender al por qué el, el tema de la corriente, de la electricidad, perdón, de los postes, es una electricidad muy grande. ¿Sí? Es una electricidad muy grande. Ahorita le vamos a entender el por qué. Vale, entonces dice, también se puede expresar cambiando los términos de la forma de intensidad de corriente. Eso fue lo que ya habíamos hecho. Dice, fórmula que aplica para calcular a priori el consumo que va a tener en amperios. Una resistencia, el valor conocido, conectado a una tensión de trabajo determinado. Dice, en este caso, digamos, hay quienes hacen esto y la verdad, yo estoy muy en contra de todo eso. Memorizar las tres fórmulas es de mucha importancia. No es correcto. No es correcto. Y lo puse aquí para que usted se dé cuenta, digamos, de los errores que se tienen a cometer, que muchos libros lo hacen, pero no es correcto. No es correcto memorizar. Con que nosotros recordemos digamos, lo que nos dice el teorema, ya las fórmulas van a salir por sí solas, porque memorizarse las cosas no es correcto. Sí, no es correcto. Eh, y aquí pues ya tenemos las fórmulas y todo lo demás, ¿verdad? ¿Sí? No sé si tienen alguna duda, Milson. No, profe. No, vale. Milson, ahí sí que les voy a pedir, ¿verdad? Ya que los días martes no se han podido conectar al tema de la clase porque les queda lejos, revisar los documentos de metrología, por favor, para que no nos vayamos atrasando. Así ustedes le van a ir
van a ir adelantando también con eso, ¿verdad? Porque no nos daría tiempo de verlo. Por lo mismo de que ustedes deben viajar, ¿verdad? Y obviamente se entiende. Solo una cosa. En Milson, ustedes los días lunes tienen, vamos a ver, tienen, mm, ustedes tienen el día lunes clases virtuales en Milson. O si no, vamos a verlo aquí para comparar, para que así tal vez ver la manera de que reciban la clase desde aquí. Así para que, uno, para que no estén corriendo y lo otro para... Solo la de usted, profe, la última. Ah, solo esa. Y Ah, las bueno. otras dos es la en el colegio. Ah, bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Exterior, exterior. Eh, sí, pues. Sí. Ahora, si ustedes quisieran en mixto, yo ya pedí permiso para que ustedes se quedaran, me dijeron que sí, pero que hablaran con los demás maestros. Pero al parecer no se les va a complicar porque no tienen otro curso, ¿verdad? Entonces no habría de por qué, digamos, que se les complicara. Si ustedes están dispuestos a esperar, digamos, dice que de 9:40 a las 11:50 aquí en el colegio para recibir la clase aquí, pues está bien, para que así la reciben aquí también de presencial. Y vamos a ver, sí, si ustedes quisieran, ¿verdad? Si ustedes quisieran, podríamos hacer eso. Que ustedes esperen aquí, ¿verdad? Ya sea que tengan su desayuno, van a desayunar mientras esperan y después vendrían otra vez al taller a las 11:50. Podemos hacer eso para que ustedes reciban esa clase aquí y así no perderla. Pero si ustedes pueden, ¿verdad? Ahora si no pueden porque deben llegar a su casa rápido, pues es decisión de ustedes también. Pero plantéenselo a su mamá o su papá y a ver si les dan permiso de, digamos, de esperar ese tiempo para no estar corriendo por solamente una clase y así no perderla. Plantéenle eso y me comentan qué les dice, por favor. Y, bueno, también si ustedes quieren, ¿verdad? Pues es obligatorio. ¿Sí? Este, plantéenle eso a Milson y me comentan, ¿verdad? Para que sí no estén corriendo. Una, para que no estén corriendo. Dos, para no perder esa clase, ¿verdad? Este, me comentan qué les dicen, ¿verdad? Y bueno, eso sería todo por el día de hoy en Nixon. Nos miraríamos el día lunes, ¿verdad? Porque ya no tenemos. Sí, el día lunes. Y vamos a continuar con el tema de los tableros, ¿verdad? Que todavía deben hacer algunas que otras prácticas. ¿Sí? Entonces, me comentan en Nixon y quedo a la espera. Pasen feliz día, Nixon, y, Bien, y, profe, y feliz me día. comentan. Bye, Nixon, nos vemos.